Buenos días, hermanos. Bienvenido al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que estén muy bien esta mañana, que hayan venido para aprender, para acercarse a Dios por medio de su palabra. De nuevo, muchos saludos pues a toda la familia, un abrazo a todos ustedes y espero que estén muy bien creciendo en el Señor. Yo sé que ahora más están trabajando, más han vuelto a trabajar y eso, hermanos, es muy buena noticia. Me imagino tienen un poquito más ánimo por eso, menos estrés y gloria a Dios. Estamos orando que todos ustedes puedan volver a trabajar muy pronto y también que nosotros como iglesia podemos volver a congregarnos y estar juntos en armonía en el Señor. Bueno, hermanos, no hay algo nuevo realmente acerca de anuncios o algo así. Vamos a continuar por ese medio con los cultos. Hoy, los domingos, a las 10 y 11, como ustedes saben, de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche y los viernes a las 9 los viernes a las 6 de la noche. Hermanos, espero que tengan sus Biblias allá listos y tienen un cuaderno con su lapicero para anotar lo importante de ese mensaje. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos juntos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 24. Hermanos, vivimos en tiempos extraños, es verdad. Tan extraños que a veces nos preguntamos, ¿esto es un sueño? Pero no es un sueño, hermanos. No es una película. Todo avanza según lo planeado. Y de hecho, hermanos, la Biblia tiene algo que decir sobre el presente. Entonces vamos al capítulo 24 de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer un pasaje acá para empezar. Mateo 24, de versículo 1 al 8. Vea lo que dice. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Eso es muy interesante. La primera cosa que Jesucristo menciona acá acerca del fin del mundo es que el engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto, vea lo que dice, todo esto será principio de dolores. Hermanos, en estos días hay mucha conversación sobre el fin del mundo. ¿Por qué? Porque como dice Mateo en versículo 4, hay mucho engaño,
Hay mucho engaño y con mucho engaño, obviamente, hay mucha confusión. Y en nuestras sociedades, la fuente de donde, por ejemplo, la fuente de donde debe salir los hechos de lo que está realmente pasando en nuestro alrededor, ¿qué es esa fuente? Las noticias. Ellas están llenas de opiniones personales, están llenas de interpretaciones deshonestas y están llenas de mentiras rotundas. En nuestras vidas, como individuos, la expresión de moda hoy en día es mi verdad. Pero eso es mi verdad. No, pero déjele expresar su verdad. Hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Solo hay una sola verdad. Y lo peor, en la palma de nuestra mano tenemos un aparato poderoso de información interminable, ese aparato, el celular. Y nadie lee, nadie investiga. Pensamos por los titulares que tenemos la información, toda la información, solamente por leer los titulares. Y creemos toda la historia y difundimos toda la información como si fuera el Evangelio. Hermanos, por eso hay mucha confusión. Porque hay mucha falsa noticia. Muchas falsas historias. Y hermano, como dice Mateo 24:5, hay la religión. ¿Sabe qué? Hay alrededor de 4,300 religiones en el mundo. 4,300, hermanos. Son muchas. Casi una religión por cada idioma del mundo. Increíble. Y casi todas dicen que si uno no pertenece a su religión, no hay esperanza. Y hay un número, eso es lo peor, hay un número creciente de individuos que declaran ni creer en Dios. ¿Quiénes son? Los ateos. Y hermanos, como dice en versículos 6 y 7 de ese pasaje, en estos días escuchamos de este país contra este país. Por ejemplo, Colombia contra Venezuela. Por ejemplo, China contra la India. Por ejemplo, los Estados Unidos contra Irán. Y además, hay inestabilidad política con protestas y alborotos en varias naciones. Inglaterra, China, Estados Unidos, entre otros. Y no olvidamos, hermanos, como dice en versículo 7 de ese pasaje, no olvidamos de esta pandemia. Ha pegado a todo el mundo y nos ha dejado aterrorizados, asustados y confundidos, porque no sabemos del futuro. Y hermanos, casi 400,000 personas. 400,000 personas han muerto
Y de esa cantidad casi, pues creo que alrededor de 1,000 personas han muerto acá en Colombia. Ahora, hermanos, no soy uno de ellos que diga la venida del Señor sucederá en tal fecha. Pero, hermanos, lo que vemos ahora se puede considerar el principio de dolores, como dice la palabra en ese pasaje, en el versículo 8. El principio de dolores. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con todo eso? ¿Qué es lo que quiere decir Dios en Mateo 24? Él quiere decir que el juicio viene. El juicio viene. No hay tiempo para hablar de todo lo que dice Mateo 24 o de todo lo que sucederá al fin del mundo. Pero déjeme decirle, hermanos, usted no quiere estar aquí durante esa época. Si piensa que el mundo está girando fuera de control ahora, usted no ha visto nada. Va a empeorar 1000 veces. Y si usted está acá en la tierra durante esa época, lo que se llama la tribulación, los últimos días. Si usted está acá en la tierra durante esa época, lo más probable es que no sobreviva. Y no solo esto, sino que morirá en su pecado y por lo tanto irá directamente a pasar la eternidad separado de Dios, condenado por su culpa y atrapado en el infierno por siempre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede lo que vemos en nuestro presente? ¿Por qué sucede el juicio de Dios? Porque la humanidad tiene que pasar por esos tiempos porque Dios quiere lograr algo. Dios quiere hacer algo específico con todo eso, hermanos. Él quiere llevarnos a todo el mundo al punto de arrepentimiento. Ahora, vamos a Lucas capítulo 13. Lucas 13, vamos a leer otro pasaje que tiene que ver con el mensaje esta mañana. Lucas 13, empezando en el versículo 1. ¿Qué es lo que dice? En este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos Galileos, por qué padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y sigue con otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Hermanos, le estaban hablando a Jesús sobre el sufrimiento y muerte de varias personas, unos galileos que habían sufrido a la mano de Pilato. También le mencionaron a los 18 que murieron cuando una torre cayó encima de ellos. Parece un accidente. ¿Y qué es lo que dijo Jesús sobre ambas situaciones? Si no se arrepienten, también perecerán. Versículo 3. Y otra vez dijo lo mismo. Si no se arrepienten, también perecerán. En el versículo 5. Y yo les digo a todos ustedes que no son salvos todavía. Sufrirán el juicio de Dios también, si no se arrepienten delante de Él. Antes de continuar, vamos a orar. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo acá que tenemos juntos a tu palabra, la Santa Biblia, Señor, la Santa Palabra de Dios. A mí, el predicador, dame las palabras correctas, por favor. El poder del Espíritu Santo, Señor, que Él haga su obra en los corazones de los oyentes, especialmente en los corazones de los que no tienen a Cristo como Salvador todavía. Y Señor, más que todo, que sea levantado, magnificado y glorificado nuestro Señor Jesucristo por medio de todo. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo se arrepiente correctamente delante de Jesucristo? ¿Por qué delante de Él? Porque según la palabra de Dios, Él es el juez elegido de la humanidad. ¿Cómo se arrepiente correctamente delante de Él? Vamos a Santiago capítulo 4. Primero, hermanos, es esa idea, arrodillarse. Hermanos, arrodillarse delante de Jesucristo, delante de Él y solamente delante de Él. Hermanos, arrodillarse demuestra la humildad. Demuestra nuestra humildad al arrodillarnos delante de Dios. Piénselo. En una batalla, ¿qué es lo que hacían los que habían perdido la batalla delante de los conquistadores? ¿Qué es lo que hicieron? Muchas veces se arrodillaron delante de sus vencedores. Hermanos, arrodillarnos delante de Dios demuestra nuestra humildad delante de Jesucristo. El significado de arrodillarse, hermanos, es mostrarnos totalmente sumisos delante del otro, en ese caso, ¿quién? Jesús. Entonces, hermanos, no lo hacemos si no estamos
totalmente bajo el control, totalmente bajo la autoridad, totalmente sumisos al otro. El arrodillarse demuestra nuestra humildad. Vamos a Santiago, creo que ya están allá, capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6, vea lo que dice la palabra de Dios acá. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, no podemos acercarnos a Dios como queramos. No, tenemos que acercarnos a Él en un estado humilde, con un corazón humilde, con una mente humilde. Y si ustedes allá que me están escuchando esta mañana no conocen a Jesucristo como Salvador, deben de acercarse a Él humildemente por arrodillarse delante de Él. Hermanos, es una figura. ¿Una figura de qué? De nuestra humildad como ser humano delante de Jesucristo, el Creador del universo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, parte de arrepentirnos delante de Dios, delante de Jesucristo y hacerlo correctamente. Primero, hermanos, hay que tener un corazón humilde y hacerlo de rodillas. Segundo, vamos a Salmo 51. Hermanos, si no conocemos a Jesucristo como Salvador y queremos arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro estado presente y queremos acercarnos a Dios, primero hay que hacerlo humildemente. Por eso les dije, de rodillas. Y segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesarse. Confesarse a Jesucristo. Hermano, no hay que confesarse a otro hombre para recibir el perdón. No hay que confesarse a otro pastor para recibir el perdón. No hay que confesarse a un cura para recibir el perdón de sus pecados. Hay que confesarse a Jesucristo y nadie más. Nadie más. Hermanos, confesarse demuestra nuestra culpa. Y eso es lo que tenemos, la culpabilidad. Yo sé porque he escuchado de algunos de ustedes. He escuchado sus justificaciones. Pastor, soy buena persona. Pastor, yo hago eso. Pastor, que creo esto. Pero pastor, mi Diosito. Hay que confesarse a Jesucristo y solamente a Él. Eso demuestra nuestra culpabilidad. Y hermanos, eso es exactamente lo que tenemos delante de Él. ¿Por quiénes somos? ¿Quiénes somos? Claro que sí, somos seres humanos y yo entiendo que hay algunos mejores que otros, pero en los ojos de Dios, hermanos, como raza nosotros somos pecaminosos, pecadores, culpables. Por eso hay que confesarse y a Jesucristo lo hacemos. Hermanos, el significado de confesarse es admitir su culpa personal a Jesús. ¿Sabe qué? Eso es muy difícil para muchas personas. No nos gusta. ¿Por qué? Pensamos que somos buenas personas. Y muchos de ustedes van a llegar al infierno por no tener la humildad de confesarse delante de Jesús.
Vamos a Salmo 51, creo que ya están allá. El salmista nos da un ejemplo maravilloso de qué es el confesarse en los versículos 3 y 4. Dice la palabra, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es confesarse. Eso es confesarse a Jesucristo. Y si usted no conoce a Jesucristo, hay que acercarse a Él de rodillas, o sea, con un corazón humilde, y confesarse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted tiene la culpa. Usted tiene la culpa delante de Él. Siguiendo adelante, ¿cómo se arrepiente? Y hermanos, esa idea del arrepentimiento que les estoy dando es como el panorama de la idea del arrepentimiento. De rodillas, o sea, corazón humilde. Confesarse, o sea, admitir su pecado. Y tercero, vamos a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Segunda Corintios 7. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de todo lo personal. ¿Por qué digo personal? Lo personal, vamos a ver ahorita. Hay que arrepentirse de todo lo personal a Jesucristo. Hermanos, el arrepentirse demuestra el cambio de opinión, el cambio de nuestro pensar, el cambio de nuestro corazón. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una lista de buenas obras que nosotros traemos a Jesús para nuestra justificación. No, el arrepentimiento es un cambio de opinión de todo lo personal. Yo estoy hablando de nuestras creencias equivocadas. Yo estoy hablando de nuestras palabras pecaminosas. Yo estoy hablando de nuestras acciones. Hermanos, todo lo pecado que hay en nuestra vida, hay que arrepentirse de todo a Jesucristo. El significado, hermanos, del arrepentimiento, de arrepentirse, es ejercer nuestro libre albedrío por rechazar lo pecaminoso y elegir a Jesús sobre todas las cosas. Un cambio de opinión. 2 Corintios 7, versículo 10, vea lo que dice. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Hermanos, cuando nosotros como seres humanos entendemos quiénes somos delante de un Dios alto, supremo, perfecto y santo, eso debería producir en nuestro ser interno una tristeza, porque hemos ofendido a ese Dios. Hemos ofendido al Creador del universo con lo que somos, con lo que hemos hecho. Por eso hay que arrepentirse de todo lo personal pecaminoso
a Jesucristo. Es un cambio de opinión. Y ahora vamos a Marcos 1. Marcos 1. Si queremos ser salvos del juicio venidero, hermanos, si queremos ser salvos de la ira de Jesucristo, el juez de la humanidad, deberíamos primero acercarnos a Él humildemente, o sea, de rodillas. Deberíamos confesarnos delante de Él, o sea, admitir nuestra culpa y nuestros pecados. Y deberíamos arrepentirnos, o sea, un cambio de corazón, de opinión, de todo lo pecaminoso de nuestra persona, de lo personal, a Jesucristo. Y lo último, deberíamos convertirnos. Deberíamos convertirnos de incrédulo a creyente. De incrédulo a creyente. Y yo sé que muchos de ustedes me están diciendo, pero pastor, yo creo en Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Usted cree acá y nunca ha creído acá en su corazón, con todo su ser. Nunca han creído de esa manera. Y por eso siguen en su incredulidad. Siguen en su estado perdido. Siguen en su estado condenado. Convertirse de incrédulo a creyente en Jesucristo. Convertirse, hermanos, demuestra nuestra nueva creencia. Usted dice que cree en Jesucristo. Ahorita va a tener la oportunidad de demostrarlo. Convertirnos, hermanos, demuestra una nueva creencia que tenemos. No es suficiente solamente arrodillarnos, no es suficiente solamente confesarnos, no es suficiente solamente arrepentirnos. Hay que convertirnos de incrédulo a creyente en Jesucristo. Vea lo que dice Marcos 1:15. Hermanos, el significado de convertirse es creer y aceptar a Jesús y hacerlo personalmente. Marcos 1:15. Vea lo que dice, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios Jesucristo, y que esa obra acabada es lo suficiente para salvarme. Dice: arrepentíos y creed el evangelio. Hermanos, eso es el convertirse de incrédulo a creyente. Vamos a Hechos 3:19. Rápido. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, nuestros pecados son como cadenas. En ese momento estamos atados a un solo destino por quienes somos, por lo que hemos hecho. Y ese destino es el infierno. Y por eso dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos
de incrédulo a creyente en Jesucristo. Nuevamente dice en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo del juicio venidero? Hay que convertirse de incrédulo a creyente en Jesucristo. Entonces, hermanos, el juicio viene. Todo lo que pasa no es coincidencia. Y esta pandemia es solamente un elemento. Ahora vemos solamente, hermanos, los principios de dolores, como dice Mateo 24:8. Unas preguntas. ¿Usted está preparado para pararse delante del creador del universo? ¿Usted está preparado para estar delante de él? ¿De verdad? ¿Usted está listo para esa cita que toda la humanidad tiene con él? ¿Está listo? Cuando piensa en eso, honestamente, hermanos, su corazón está lleno de tranquilidad o de preocupación e incertidumbre. Si no está listo, por favor, donde estén en este momento, de todo corazón, ore conmigo. Jesús, vengo delante de ti esta mañana, humillado y necesitado. Sé que soy pecador, tanto en mis creencias como en mis acciones. Pero estoy cansado de quién soy. Estoy cansado de mis pecados. Y quiero nacer de nuevo. En este momento, invito a Jesucristo en mi corazón, que Él sea mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonarme de mis pecados. Y gracias, Jesús, por salvarme. En el nombre de Cristo oro. Amén. Amén. Hermano, si usted aceptó a Jesús en su corazón esta mañana, escríbenos, por favor. Queremos saber, queremos regocijarnos juntamente con usted. Y cristianos, por favor, compartan este mensaje con sus conocidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Hermanos, el juicio viene. ¿Está listo usted? Que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y estaremos acá nuevamente el miércoles a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.